Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a hablar de la Trinidad. Bueno, hablo de la Trinidad en muchos de mis vídeos. En realidad, la Trinidad es básicamente el mayor contenido de este canal, pero lo que voy a hacer en este vídeo es hacer un vídeo básicamente sobre la Trinidad. Concretamente lo que voy a hacer es hablar de por qué Dios es una esencia en tres personas y las preguntas que puedan surgir sobre este tema. Y lo que voy a hacer es responder y hacer una explicación y responder a muchas preguntas, pero a nivel metafísico. Es decir, no me voy a centrar tanto en lo que la Biblia dice, porque para ello pues ya tienes muchos vídeos en este canal que hablan sobre la Trinidad, en cuanto a revelación de las Escrituras se refiere, pero lo que voy a hacer en este vídeo es revelar, o más que nada revelar, explicar, definir a nivel metafísico por qué Dios es el ser necesario, pero necesariamente tiene que ser una Trinidad. Y bien, hay varias razones por las que hago este vídeo. Una es para que tú puedas tener pues, una explicación definida y competente de lo que es la Trinidad, pero otra razón es porque básicamente en internet yo no veo, sobre todo en español, digamos, no veo a nadie, ni pastores, ni teólogos, ni nada, dando una explicación que sea cohesiva, que sea densa. No la hay. Es decir, es muy difícil que alguien pase del... Es una esencia en tres personas. Básicamente, más allá de eso, no vas a ver nada. Es mi experiencia. Con esto no quiero decir que quizás hay gente que yo no conozco y realmente ha hecho algo competente al respecto. Pero en mi experiencia no lo hay. No lo hay. Y más aún cuando hablamos de canales en español, ya sea de España o de Latinoamérica. No lo hay. No lo hay, es una vergüenza porque lo que te encuentras son muchos pseudopastorcetes hablando de que la Trinidad es verdad o creen en la Trinidad, pero luego más allá de algún versiculillo no lo pueden sacar ni lo pueden defender. Y lo peor de todo, muchas veces lo que escuchas, y espero que este no sea tu caso porque para eso estoy aquí, para que este no sea el caso o para sacarnos esta espina, para los que tengan esa espina, claro, es cuando muchas veces dicen que creen en la Trinidad porque es por fe, pero no por razón. Eso es un problema. La gente que dice eso está creando un problema. Porque si la Trinidad es una doctrina o es una realidad que se cree simplemente por fe, pero no por razón, de alguna forma se está diciendo que la Trinidad va contra la razón y la lógica. Y es lo que voy a hacer en este vídeo. Voy a demostrar que la Trinidad va en línea con la razón y con la lógica. De hecho, es ilógico pensar que Dios es simplemente una persona. Y lo vas a ver. Y no es clickbait. Y ya lo he dicho en más de un vídeo. No me hace gracia el tema del clickbait. Es decir, está bien poner un poco de exageración para atraer vídeos, visitantes, lo que sea. Eso está bien. Pero luego, cuando ya hay embuste y engaño, no. Por lo tanto, yo creo que puedes quedar satisfecho con este vídeo porque voy a dar una explicación cohesiva, a diferencia del mucho contenido que puedes ver por internet que es muy superficial. Ya lo verás. Y es por eso que no hago un vídeo para decir simplemente Dios es una esencia en tres personas. Para decir eso y ya está, no me molestaría en tomarme el tiempo de hacer un vídeo. Lo que te ofrezco aquí es una explicación de cómo es posible que Dios sea uno en tres personas sin ser tres dioses. Esto incluye una respuesta a qué es la esencia de Dios. También te ofrezco una explicación de qué problemas habrían si Dios fuese solo una persona, como por ejemplo el Dios del Islam. Y es más, explicaré qué significa que el Hijo Eterno de Dios es eternamente generado. Si hubo un momento en la eternidad en la que no fue generado y luego el Padre lo genera, o algo diferente. Y por último, ¿cuál es la evidencia palpable en la creación que sugiera la Trinidad? Conste que cada uno de estos puntos se va a complementar con otros. Es decir, por ejemplo, hablaré de la esencia de Dios en un apartado sobre la esencia de Dios, pero esto lo extenderé en otros apartados y con estas expansiones puedes obtener una explicación cohesiva de la Trinidad. Y con esto no solo te ofrezco argumentos competentes, sino que estos argumentos van a fortalecer tu fe y te van a hacer fuerte a la hora de defender la Trinidad con aquellas personas que dudan o simplemente se oponen a ella. Y luego digo que no hago clickbait. Ahora voy a ir al grano, pero justo antes de ir al grano, nada, una cosa corta. Mucho de lo que vas a escuchar en este vídeo son conclusiones personales mías que yo he sacado
al leer a Ramon Llull extensamente, porque básicamente, aunque no voy a entrar en el tema de mi doctorado, explicar de qué va mi doctorado, envuelve mucho la persona de Ramon Llull, su teología, su filosofía, y bueno, no es que haga un copy and paste o un copiar y pegar, pero claro, haber leído de él tan extensamente ha preparado mi mente para que yo mismo piense de forma lulliana. Y es que esto es lo que yo me considero, un lulliano. Y no hagas chistes. Y empiezo. ¿Cómo puede ser un dios en 3 personas sin ser 3 dioses? Este es un tema fundamental que voy a desarrollar a través de varios puntos. El primero de ellos es la idea de composición. ¿Es Dios un dios compuesto de 3 personas y la totalidad de ellas 3 completan lo que es Dios? No. Dios es eterno e infinito. Las composiciones son limitaciones y ninguna de ellas, no importa cuántas juntes, no te resultan en algo eterno e infinito. Imagina esto, un pastel entero es un pastel entero con sus 3 porciones, pero no puedes hacer infinitas porciones del pastel porque el pastel es finito. Y es que un pastel entra dentro de los cuerpos contingentes o finitos, porque 2 más 2 no te da infinito. No, cada una de las personas de la Trinidad es eterna e infinita. Por lo tanto, ninguna de ellas compone o añade su parte en la construcción de una entidad eterna e infinita llamada Dios. El ejemplo que te voy a poner ahora creo que es muy determinante. Mira, voy a usar el argumento de contingencia, de alguna forma. Para que entiendas lo que es la idea de contingencia, es el hecho de que las cosas no pueden ir a una generación o una regresión infinita hacia atrás, como si no hubiera origen de nada. Por ejemplo, no hay una cantidad infinita de generaciones de personas. Es decir, hijos que han nacido de unos padres y estos padres son hijos de otros padres y estos padres son hijos de otros padres y así infinitamente hacia atrás. No puede ser así porque si la generación presente, en este caso yo, por poner un ejemplo, viene de una cadena infinita de generaciones, para que yo nazca tendría que esperar un tiempo infinito. ¿Y qué es tiempo infinito? Tiempo que nunca llega, es decir, aún no habría nacido y esa espera nunca terminaría porque su proceso es infinito. En ese sentido, el único ser no contingente es Dios, quien no origina de otros dioses o de otro dios y comenzando así otra idea contingente de regresiones infinitas. No, Dios es autoexistente y autosuficiente en el sentido más absoluto posible. Por lo tanto, la naturaleza de Dios está fuera de cadenas y regresiones, lo que nos indica que la Trinidad no significa que Dios está compuesto, porque la idea de composición lo pondría en algo contingente. Al menos una de las personas de la Trinidad tiene que ser absoluta, total, eterna e infinita, y con que una de las personas de la Trinidad sea total, eterna e infinita y perfecta, la idea de Dios no puede ser la de composición, y esto incluye la Trinidad. A lo largo del vídeo iré mostrando que las 3 personas son eternas e infinitas, no que una de ellas sí lo es y crea a las otras 2, siendo estas 2 menores en perfección. Y es que además ninguna de las personas de la Trinidad se expresan a ellas mismas en la Biblia con estos términos, como con un principio absoluto. Te daré un ejemplo de ello más tarde. Ahora que puedes ver que la Trinidad no es composición, voy a demostrar que tampoco es la idea de 3 dioses absolutos en los que cada uno de ellos decide unirse y formar un equipo llamado el único Dios o lo que sea. No, tiene que haber un solo Dios, una sola unidad, no dioses independientes que se ponen de acuerdo en desacuerdo. Esto lo voy a explicar a través de varios subpuntos. El primero de ellos es el orden en el universo, en la naturaleza. Los planetas giran, cada uno sigue su órbita, cada especie tiene su naturaleza y las cosas tienden a un objetivo y un orden. No hay un planeta cuya órbita sea independiente y vaya por su cuenta, decida ir en un orden un cierto tiempo y luego cambie de parecer, o el Sol se apague de forma aleatoria. No, esto es así. Y aunque no soy científico, lo que sí puedo decirte es que este orden de precisiones matemáticas excelentes es un argumento en favor de Dios que el mismo Christopher Hitchens admitió a Douglas Wilson, que los ateos más curtidos en debates no tienen una respuesta clara a este tema. Te dejo un link de ello en descripción. Eso sí, no solo es un argumento deísta en plural, sino que es un argumento a favor del monoteísmo, porque si todo tiene un ajuste fino es porque una sola mente
ha decidido que así sea. Si el universo fuera creado por dioses independientes, habría disparidad de criterios, de orden, y eso acabaría en caos. Segundo subpunto, es que sería una contradicción si hubiera más de una esencia en la que cada una de ellas es eterna, perfectamente buena y poderosa e infinita en todo. Si esto fuera así, es porque ninguna de esas esencias es perfecta, porque esto nos daría disparidad, y donde hay disparidad hay imperfección. Ojo, disparidad, no diversidad. Y si hay más de una esencia, esto resultaría en voluntades independientes las unas de las otras, y en un caso así, ¿quién arbitraría entre ellas? Si alguien lo hace, ese es superior a los demás, contradiciendo así esta posibilidad. Es muy sintético este punto, pero es muy simple. El tercer subpunto es un resultado del primero. Si hubiera más de un Dios tan absoluto como lo que describo, la creación no podría ajustarse a una adoración única. Las personas no podríamos adorar perfectamente. Verás, si la máxima del ser humano es amar a Dios, adorarlo, pero hay varios dioses, uno no podría darse por completo a un solo Dios si decide rendir homenaje a varios. Y si se decanta por uno de ellos, entonces es porque los otros no valen la pena o son opcionales, pero no son el ser necesario. Es muy sencillo. Bien, hasta ahora hemos visto que el Dios trino no puede ser compuesto, ni son tres dioses independientes que se unen o tres esencias diferentes. Pero estos dos puntos no nos explican necesariamente la Trinidad, sino que más bien nos da una idea genérica y simple del monoteísmo. Lo que sí podemos sacar en conclusión es que si hay un Dios, en él tiene que existir toda la perfección de forma eterna e infinita. Tiene que haber una fuente de donde emana toda esa perfección, y esto nos lleva a definir la esencia de Dios. Y si Dios no es composición, entonces tiene que ser simple. No en el sentido simplista, pero en el sentido de unidad sin composición. A eso me refiero a simple. Es decir, sus atributos no pueden ser composiciones de su esencia o su esencia estar compuesta de atributos. Esto nos resultaría en politeísmo y o composición, y esto sería imperfección. Acuérdate de esto, imperfección, porque si hay un Dios, tiene que ser perfecto. Las tres religiones abrahámicas coinciden en que Dios tiene ciertos atributos. Iré aclarando el verbo tener, por cierto. Aquí expongo los atributos en los que coincidimos. Conste que no considero el Islam una religión abrahámica, sino una distorsión de Abraham. Pero bueno, dejémoslo. Estos son los atributos que yo considero que coinciden. Bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria, perfección, justicia, nobleza y dominio. Eso sí, si un atributo no es otro, entonces habría composición, pero considero que la bondad de Dios es su perfección, su poder es su eternidad, etcétera, etcétera. Y así podríamos hacer todas las combinaciones posibles de sus atributos. No voy a entrar más en este tema, en este detalle en particular, porque hay un vídeo cuyo link puedes ver más arriba, y si no aparece pues lo dejo al final del vídeo, en el que hablo de cómo la justicia de Dios es su amor eterno, para aquellos que crean que la justicia se opone a la misericordia. Vaya, es decir, la esencia de Dios tiene que ser una y clara, en la que de alguna forma el poder, la eternidad, la grandeza, todo es una cosa, no son como composiciones, piezas de un puzzle o piezas de una figura. Dicho esto, ahora sigo con la esencia de Dios y el problema que hay si Dios no fuese trino. Si estos atributos que he dicho son uno o una esencia, ello incluye que cada uno de ellos es eternidad o eternos o infinitos en poder, y aquí es donde Dios es el ser necesario, pero que a su vez debe ser necesariamente trino. Dios es perfecto. Esto significa que no puede haber variado de nivel en la eternidad pasada. Si Dios no ha usado su poder en la eternidad pasada y en el espacio-tiempo sí lo usa, eso significaría que hay más poder fuera de Dios que en Dios, y que Dios cambia de ser un Dios cuyo poder permanece eternamente apagado a un Dios que luego enciende y usa su poder. La única forma de salir de este problema es con un Dios cuyo poder ha sido y sigue siendo exhibido y usado siempre, sobre todo en la eternidad pasada. Pero si Dios es un Dios como el del Islam, una sola persona, ¿por qué razón o con quién hubiera exhibido ese poder? Si hubiera un porqué o alguien, esto nos daría un asociado necesario, y es de lo que voy a hablar dentro de poco. La cuestión es que si Dios, en su misma esencia, no tiene ese asociado,
tenemos un Dios imperfecto, que cambia de un estado eternamente latente a un estado finito de actividad. Su actividad vendría de la no actividad, su poder vendría del no poder. Esto implicaría cambio, y lo peor aún, lo que ese Dios crease, eso se convertiría en el ser necesario, porque la única razón para que ese Dios use sus atributos es para con lo creado y no con él mismo. Es decir, nosotros, en este caso, seríamos incluso más importantes que ese Dios, porque ese Dios no tendría otra razón para usar sus atributos que el hecho de crearnos. Y si no nos hubiera creado, él no tendría sentido y permanecería en un estado eterno de no propósito. Pero si nos crea, nosotros somos su propósito, su razón de ser, y en parte él nos necesita, nosotros le hacemos perfecto, y esto sería una contradicción que le haría imperfecto. Y lo que acabo de decir se aplica a cualquier atributo. Ya ves, no voy a entrar en todos los detalles, lo que te voy a dar es una especie de plataforma con la que puedes construir argumentos, que yo no voy a decir, pero que sí te doy las bases, sobre la Trinidad. Por ejemplo, Dios es amor o bondad. Pero si Dios no ha amado a nadie en la eternidad pasada, cuando nos crea, nos ama desde el no amor o un estado latente de práctica del amor. Todo esto lo voy a expandir más en el siguiente punto sobre la generación del Hijo de Dios. Es probable que necesites volver a ver esta parte. No pasa nada. Intento ser sintético porque muchas veces temo que el exceso de explicaciones, en vez de aclarar, confunde. Y ahora voy a la generación del Hijo. Este punto también lo cubriré con 6 subpuntos. El primero de ellos es la perfección de Dios. Este subpunto cubre lo que sería el argumento ontológico. Básicamente, como dijo Anselmo de Canterbury, Dios es aquel del que nada más grande que él puede ser pensado. Pues bien, como ya he dicho antes, si Dios no tiene un objeto a quien amar, o a quien empoderar o generar perfección o glorificar, etc., sería un Dios imperfecto, porque sus atributos serían latentes y no dinámicos, pero para ello tienen que ser dinámicos a escala absoluta. Un Dios cuya gloria ha sido observada por otra persona eternamente es mejor que un Dios cuya gloria ha permanecido en estado narcisista eternamente, es decir, sin nadie más que la aprecie. Un Dios con propósito o deseos desde la eternidad pasada es mejor que un Dios que no ha tenido propósitos en algún momento de la existencia y ya está. Y así con toda combinación posible. Hasta aquí es probable que algún musulmán diga que Dios no tiene necesidad de glorificar a otro, o de usar su poder en la eternidad, o de justificar ninguno de estos argumentos que comento. Pero eso es como la carta comodín para responder a preguntas de las que no se tienen respuestas. Y si yo propongo respuestas a esas preguntas de las que otros no tienen respuestas, gano yo, simple. Y ahora el segundo subpunto. ¿El Hijo de Dios es generado de forma secuencial o sin principio? Por secuencial me refiero a si la generación viene de un estado de no generado a generado o hay otra respuesta a ello. Muchas veces escucho a gente decir que el Hijo de Dios fue generado en la eternidad, pero dan a entender que hubo un momento en el que el Padre no generó al Hijo, y luego sí lo generó. Quizás les confunde el hecho de generación o el verbo, como asumiendo que un verbo o una acción siempre viene de la no acción. Bien, ya he hablado del problema que habría en un Dios que hace cambios en la eternidad para ajustarse a sí mismo, y si el hecho de tener un hijo a su altura es lo que demuestra la perfección absoluta de sus atributos, es decir, su esencia. No puede haber un momento o una realidad donde el Hijo no haya sido generado. Piensa en esto. Dios es eterno, no tiene principio, no nace en algún momento, sino que es siempre, siempre es, siempre ha existido y existirá. Si puedes aceptar que Dios siempre existe, sin principio y sin final, también le puedes seguir con toda lógica que siempre ha existido generando al Hijo. Tú y yo existimos por actividades secuenciales y de alguna forma no tan secuenciales, pese a que todo en nosotros es secuencial debido a nuestra finitud. Pero piensa esto, no es lo mismo el respirar que comprarse un teléfono móvil. El respirar no es una decisión, no es una posibilidad, es una necesidad desde que es necesaria, es decir, siempre, desde que estamos vivos. No estaríamos vivos sin respirar. Comprar un móvil es una decisión propia de la voluntad. Ya verás esto con más detalle en un momento, porque esto me lleva al tercer subpunto, que es una continuación de este. ¿Qué tipo de poder o hecho hace que el Padre genere al Hijo? Sobre esto ya he hecho alguna alusión. Es la propia naturaleza del Padre.
Como he dicho, la generación no es secuencial, por lo tanto, el Padre no planea la generación o la programa, sino que es su deseo más íntimo. Es natural que el Padre se ame a sí mismo y genere al Hijo que ama al Padre y quien el Padre ama. Así que el hecho que lleva al Padre a generar al Hijo es su propia naturaleza, deseo. Y por ello es necesario que genere al Hijo, porque si no, no sería Padre o eternamente Padre. Esto nos lleva a que el Hijo es necesario, y como todo lo necesario, debe ser eterno. Digo necesario en términos más filosóficos, diferenciando entre lo posible, lo imposible, lo actual y lo necesario. Recuerda, si el Hijo no es necesario, la creación sí sería necesaria, y por lo tanto eterna. Este tipo de razonamiento es lo que llevó a filósofos musulmanes como Avicena, Averroes y Al-Farabi a creer que si Dios es el ser necesario, todo lo que emana de él es también necesario, ergo el mundo es necesario y por lo tanto eterno. Ellos no fueron los únicos en llegar a esta conclusión, parece que Tomás de Aquino también estaba en esta línea, y los orígenes de esto se remonta a Aristóteles y su metafísica. En fin, no voy a entrar mucho más en este asunto, pero como he ido aludiendo o comentando de forma más directa, si los atributos de Dios tienen su principio activo en la creación es un ente o un algo necesario y por lo tanto eterno, pero si es eterno, Dios es imperfecto. Y es que no puede ser eterno porque esto contradice el argumento de contingencia que he dicho antes. Además, el mundo no es perfecto, pero si es eterno e imperfecto, nos da una distorsión absurda. Y ahora cuarto subpunto. ¿Tiene fin o imperfección la generación del Hijo? Con esto me refiero a qué hace que la generación del Hijo sea perfecta, si terminó en algún momento. No, el Padre siempre está generando al Hijo. ¿Significa esto que la generación no ha llegado a su culminación? No, es por siempre el cenit de Dios. Pero si el Padre otorga todo su poder al Hijo, este poder no puede venir en un paquete de 2 horas o 6.000 billones de años de poder, porque si no es eterno, no es poder absoluto. Es decir, no puede ser cuantificable. Un poder que dura años es más poderoso que una misma capacidad de ese poder que dura solo unos segundos. Ergo, si el Padre otorga todo su poder al Hijo, ese poder no puede ser contenido como si fuera en un paquete de Amazon. No, es poder eterno e infinito. Por lo tanto, y siempre, absolutamente siempre, sin principio y sin final, está en constante estado de otorgación. Es dinámico. Con esto quiero probar que la generación es el propósito y deseo natural del Padre, y es por ello que es irrompible, invariable, sin principio y sin final, perfecta, es el dinamismo total de Dios. Quinto subpunto. La procesión del Espíritu Santo demuestra que el Hijo tiene el poder del Padre, porque de ambos procede otra persona igual de perfecta. Yo, personalmente, no creo que el Espíritu Santo proceda únicamente del Padre, porque si así fuera, no habría distinción de propiedad entre el Hijo y el Espíritu Santo y por lo tanto, el Hijo no sería el monógenes del Padre, y al hablar de personas, como la única distinción que existen, por ejemplo, entre el Padre y el Hijo es el hecho de que uno es el que genera y el otro es el generado, si esto fuera así, en el caso del Espíritu, no habría diferencia con el Hijo, entre él y el Hijo. Con esto también estoy abriendo una realidad, y es el hecho de que no hay diferencia, hay simplicidad en Dios, porque la diversidad de personas no significa que haya diferencia de cualidades, simplemente de relación entre ellas, entre las personas de la Trinidad. Bien, el hecho de que es procedido por ambos demuestra que el Hijo es tan poderoso como lo es el Padre. Repito, esto es lo que yo creo en cuanto al filioque. Estoy más en línea con la Iglesia Católica que no la ortodoxa, y no pretendo abrir debate con esto, pero eso sí, históricamente la Iglesia ortodoxa o la Iglesia griega declaró diferentes opiniones al respecto, que si es procedido solo por el Padre, que si es procedido por el Padre y a través del Hijo, etc. Bueno, tampoco hay muchas más combinaciones, estas son básicamente las dos. Y también creo que hay alguna cita en la que se dijo que procede de los dos, pero bueno, luego está lo que se ha ido desarrollando en la Iglesia griega. En fin, esto te lo dejo a ti. La pregunta que alguno puede tener ahora es ¿por qué del Espíritu no procede otra persona igual en dignidad y poder que el Padre, el Hijo y el Espíritu? Pues porque con las tres personas hay absoluta satisfacción. No hay necesidad
de más ni de entrar en un dilema de contingencia. Lo que sí es claro es que el poder del Padre es empoderar, poder absoluto, al Hijo, cuyo poder es igual y empodera igual de poderosamente. No hace falta que esto siga más. Lo mismo exactamente se puede decir de los demás atributos, es decir, la esencia, y en ello no causa variación alguna porque la esencia, de poder, empodera poder, y en las propiedades personales no varía lo absoluto de la esencia. Lo dicho, quizás necesites ver esto otra vez, pero creo haber dejado la información más cerrada que abierta. Y sexto subpunto. ¿Pueden existir tres personas diferentes en una misma esencia, siendo así un único Dios? De hecho, he ido desarrollando esto a lo largo del vídeo y es básicamente lo que he abierto con lo último que he dicho en el subpunto anterior. La respuesta es sí, y ese es el verdadero monoteísmo. Lo que voy a añadir es que la razón de ser de cada una de las personas está en la otra. Es decir, el Hijo está intrínsecamente ligado al Padre. El Padre no sería Padre si no generase al Hijo, sin principio y sin final y sin límite de dignidad y poder. Y el Espíritu lo mismo respecto al Padre y al Hijo, y ambos al Espíritu. Como todos son perfectos en relación entre ellos en dignidad y en voluntad, es la unidad perfecta porque son absolutamente uno. Ninguno de ellos discrepa con el otro o tiene diferentes planes, y que nadie me diga ahora que Jesús en el jardín de Getsemaní no quiso hacer la voluntad del Padre. Eso no es así, pero lo dejo para otro vídeo. Por lo tanto, a modo práctico, es como una entidad, una, pero que verdaderamente culmina con la idea de Anselmo de Canterbury, que Dios es aquel del que nada más grande que él puede ser pensado. Y ahora que nadie suelta alguna frase tipo que el más grande que pueda ser pensado es aquel que puede ser tan grande y sin existir a la vez. Esos son chorradas que sueltan personas como Richard Dawkins y son un fracaso intelectual. Y con esto que voy a decir termino este subpunto. Si Dios no fuera una Trinidad, no habría posibilidad de diversidad y unidad en él. Y sinceramente, no creo que esto lo vaya a poder explicar con la claridad que quisiera, porque hay mucho de noción mental en mi caso. Pero creo que es muy razonable pensar que si Dios fuera como el Dios del Islam, es decir, una sola persona, como lo que predica el Tawhid, habría una distancia relacional, creo que imposible, de reconciliar entre la diversidad de lo creado y que a la vez todo esto venga de un ser en el cual no existe ni un ápice de diversidad en unidad. De hecho, Avicena, llevando el monoteísmo a niveles hasta absurdos, tuvo que desarrollar la idea de que para que Dios pueda crear variedad, es decir, personas distintas, especies distintas, colores, pluralidad en general, tuvo que proceder de él otro, una masa o una plataforma o un algo, y con esto ya se genera variedad, es decir, Dios junto con esa plataforma se puede generar variedad. Es decir, de un solo color, y esto lo digo a modo ilustrativo, no puedes generar otros colores. Necesitas dos para crear otro, como por ejemplo azul y amarillo producen verde, y el sistema RGB, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul, es un sistema que genera millones y millones de colores. Pues algo parecido. Pero en la Trinidad, como hay unidad perfecta en diversidad de personas, es natural poder pensar que la creación contenga pluralidad o diversidad. Y dicho todo esto, ¿qué prueba tenemos de que Dios sea trino, además de las metafísicas, que no son pocas? Pues básicamente lo que he abierto hace un momento, la creación. Una persona es una unidad, no hay división, y sin embargo somos cuerpo, mente y espíritu. El volumen es altura, anchura y profundidad, es decir, un volumen uno solo es estas tres cosas. Estos son casos de composición porque no se refieren a Dios, pero si una persona puede ser una siendo estas realidades, mucho más en el caso de Dios y sin composición. Piensa en esto que dijo Tomás de Aquino. Una línea es simplemente eso, una línea, y sin embargo tiene dos extremos, dos realidades hasta en una unidad simple. Además de esto, si la creación no reflejara nada sobre Dios, entonces la moral y otras cosas que vemos no tienen nada que ver con Dios, o no tendrían nada que ver con Dios. Si nuestras experiencias nos dicen que robar es malo, y peor aún a la gente inocente y en necesidad, es normal atribuir que si Dios manda no hacer esas cosas, y a esto se añade que nos suele parecer mal cuando se comenten, es porque hay algo en Dios
que hace que esas cosas sean así. Es mucho más que el hecho de que Dios nos dé simplemente una ley que funciona bien según el mundo que ha creado o el contexto en particular. Pero entonces se puede decir que Dios podría haber creado un mundo en donde cometer los mayores crímenes inimaginables sería algo productivo y bueno en ese hipotético mundo. Por lo tanto, la moral no vendría de quién es Dios, sino de lo que a él le parece según lo que le dé la gana. No obstante, la moral no viene simplemente de su criterio o las circunstancias que él pueda inventar, sino de su esencia. Por eso Dios dice en la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Y esto a su vez viene de la Trinidad. Dios no robaría porque en la eternidad pasada Él existe en un constante estado de generosidad, en el que el Padre otorga todo lo que es al Hijo y ambos al Espíritu Santo. Digo otorga sin incluir que el Hijo sea un ente vacuo al que se le puedan añadir cosas. Es decir, Dios practica eternamente la generosidad. Por lo tanto, robar está mal porque es lo contrario a generosidad. Y luego tenemos muchas pruebas en el mundo de la importancia de la unidad. Un ejemplo claro es la familia o también la idea de nación, en la que una idea de cultura a través de unas leyes para toda la gente que habita en esa nación lo hagan como un pueblo. Sé que en este mundo las cosas no funcionan bien, pero la idea es buena y refleja el hecho de que el concepto de comunidad es positivo. Esto lo dejo muy sintético. Piensa por ti mismo según los ejemplos que he dado y verás que es una buena evidencia. Y de hecho no podemos negar que los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales. Y ahora quisiera darte unos ejemplos que he mencionado en muchos de mis vídeos y los usaré para probar lo que dije al principio, que ninguna de las personas de la Trinidad habla de sí misma, en la Biblia, como composición de Dios. Por ejemplo, Jesús se identifica como el Eterno, sin principio y sin final, dejando así bien claro que Él no es un cuerpo contingente y cuantificable, sino eterno e infinito. Para ello, vayamos al libro de Isaías. Voy a leer Isaías 44 versículos del 1 al 6. Dice así: Mas ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá: yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano: del Señor soy. Y se llamará con el nombre de Israel. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Como puedes ver, este texto habla de lo infinito y poderoso que es Dios, que antes de que alguien naciera ya estaba allí. Es quien formó a toda persona, es decir, es antiguo, anterior a todo, pero además es quien derrama su espíritu sobre su posteridad, es decir, está siempre, de generación a generación. Y luego se atribuye el título de yo soy el primero y yo soy el último, que viene a hablar de la eternidad de Dios, porque antes de todo ya estaba Él, y nada le continuará a Él. Él siempre es. Y no hay composición en él, porque no hay Dios fuera de él. Mira también Isaías 48, versículos 11 y 12. Por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Como puedes ver, vuelve a decir el mismo título, y en este caso lo relaciona con su gloria, la cual hay una gloria que le pertenece a los hombres y otra a los ángeles, pero la gloria eterna de Dios no la comparte con otro. Ten esto en mente, porque ahora voy a Juan 12, versículos del 36 al 43. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también
Él ha cegado sus oídos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Fíjate que la primera frase es de los labios de Jesús. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Pero luego la voz cambia al narrador diciendo: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Es decir, el narrador habla de Jesús ahora en tercera persona y habla de él básicamente y basa lo que está ocurriendo en las palabras de Isaías. Y cuando acaba la cita en Isaías, vuelve a Jesús en tercera persona diciendo: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Es decir, está conectando la tercera persona tanto antes de la cita en Isaías como después, con Jesús. Ergo, la gloria que vio Isaías fue la de Jesús. Y es que muchas traducciones al español y al inglés traducen el versículo 41 directamente añadiendo a Jesús cuando dice que Isaías vio su gloria, diciendo literalmente que Isaías vio la gloria de Jesús, como por ejemplo la traducción Dios habla hoy, la Nueva Biblia Viva, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Palabra y la traducción en lenguaje actual. ¿Y cuándo vio Isaías la gloria de alguien? En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3, que dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Es aquí cuando Isaías ve la gloria de Yahweh, y hay un cambio radical en su vida. Pero es más, en Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, dice lo siguiente de la boca de Jesús: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Lo ves? Al que traspasaron es el Alfa y el Omega, que es y era, y ha de venir, cuando precisamente este libro habla de que Jesús es quien ha de venir y se identifica como el Todopoderoso. Además, es el traspasado. Pero espera, Apocalipsis capítulo 22 versículos 12 y 13 dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa estará conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. De nuevo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, es quien ha de venir. Mira sino el versículo 20 del mismo capítulo, que es básicamente la culminación de Apocalipsis, que dice así: El que testifica de estas cosas dice: Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Por cierto, el mismo nombre de el primero y el último, es decir, el título el primero y el último, tiene Alá en el Islam y se refiere a su condición de eterno. Esto aparece, por ejemplo, en Corán capítulo 57 versículo 3. Y ya que hablamos de que Dios es uno, es verdad, Dios es uno, pero ¿un qué? Deuteronomio 6.4 dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí no dice lo que es, dice que es uno, pero no dice que sea una persona. Es más, ya hemos visto en este canal que el Señor, es decir, Yahweh, en Génesis 19, versículo 24, es 2 personas. Luego, la palabra de Dios es Eloquenu, que viene de Elohim, que es una palabra plural. Y luego dice que es uno, del hebreo Ekat, pero Ekat incluye 2 personas en Génesis 2, versículo 24. Mira lo que dice: Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa palabra, una, es Ekat, y en este texto son 2 personas. Y luego está las muchas veces que Jesús dice que el Padre y Él son uno. ¿Pero un qué?
porque son dos personas. Recuerda que en Dios no hay composición, es simple. Tampoco son tres dioses porque el Hijo viene de la esencia del Padre y el Espíritu procede del Padre y el Hijo. Así que son una esencia, no separados, sino que hay distinción de relación entre ellos. Y esto, por lo tanto, no incluye composición ni pluralidad de esencias. Es probable que tengas que ver este vídeo más de una vez. Ningún problema. Hay mucha densidad de información, creo yo, y es probable que lo tengas que volver a ver. Perfecto, no pasa nada. Y por cierto, personas que vengan a citarme versículos para intentar, digamos, que estabilizar o poner en duda lo que estoy diciendo en este vídeo, pero te citan versículos sin hacer hermenéutica o sin estar a la altura de este vídeo, mira, mejor tomaos un colacao y a la cama. Dicho esto, te recomiendo clicar en el vídeo que vas a ver aquí porque complementa perfectamente con el contenido de este vídeo y te va a ayudar enormemente. Bien, haré más vídeos, para placer de unos y para dolor de otros. Pero en ambos casos yo me regocijo. Haré más vídeos, nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.